Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, feliz, contento de poder estar ante ustedes y poder presentar el programa que tenemos preparado con Miguel Muñoz. Miguel Muñoz, aparte, la buena noticia es que ya está aquí con nosotros en Florida. Él tiene unas diligencias que quiere hacer aquí y conocer, porque es la primera vez que va a estar acá. Y con mucho gusto, pues nosotros vamos a estar con él paso a paso y tener la oportunidad de comentar en otros momentos sobre su vivencia allá en Carolina del Sur y su activismo en pro de la campaña del presidente Trump. Para nosotros es un orgullo tenerlo aquí, recibirlo y poderle dejar una huella de lo que somos nosotros aquí en el sur de la Florida. Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, las personas que están por primera vez aquí, lo invitamos a que se suscriban. Para nosotros es importantísimo contar con su apoyo recibiendo estos mensajes, puesto de que, como siempre decimos, nuestro deseo no es solamente que esta conversación quede entre usted y nosotros, sino que a la vez sea compartido para que pueda llegar a tantas personas que necesitan tener luz de lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Sin más dilaciones, vamos a entrar inmediatamente en el calor con Miguel. Por favor, compartan el programa. Patriotas, amigos, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada ya de 7 de la noche, donde estamos conectados con nuestro gran amigo y tenemos unas buenas noticias, ¿verdad? Pero ahora regresamos con nuestro gran amigo Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. Buenas noches, Gustavo, y buenas noches a todos los que van a oír este programa. Estoy muy contento porque ya pronto llegué a Miami, gracias a Dios, y nos vamos a conocer personalmente, y gracias por todas las oportunidades que tú me das de expresarme. Y primero que nada, el sábado pasado fui a un restaurante, la Isla Bonita de South Carolina, Colombia, South Carolina. Son puertorriqueños, mucha comida típica. Y la pasé muy bien y conocí muchos retirados veteranos que son de Trump. Y eso a mí me encantó mucho. No esperaba cuando llegué a un sitio de puertorriqueño que había tanta gente de Trump. Claro, yo hablaba más que con 2 o 3 personas, pero todos los que hablé me lo dijeron: somos de Trump, y si Trump no gana, el país está chivado. Mire, eso habría que mucho hablar y mantener esta alegría con la que estamos comenzando el programa, porque realmente decía un dicho, ¿verdad? De ríe, payaso, y entonces, ¿qué es la consecuencia de lo que sí realmente estamos viviendo, que es un melodrama tremendo? Sí, empezamos ahí al principio. A mis amigos, este programa, como ustedes saben, por la dinámica nuestra, es pregrabado. Pero ya, Miguel ya está con nosotros aquí en Florida, en Miami. Él está en este momento en sus actividades de haber recién llegado a instalarse. Pero la buena noticia es que sí está aquí ya, y que en el transcurso de esta semana vamos a tratar por todos los medios de tener varios contactos para grabar y para tener su vivencia aquí del mundo trumpista. Primero que es turista, porque creo que es la primera vez que viene primera vez que llego a Miami, y gracias a un gran amigo que nos conocimos en Elizabeth, New Jersey. Él me hacía los aire acondicionados en el restaurante y en un bar que yo tenía, Andrés Martínez, perdón, que me invitó para que me quedara en su hogar, y gracias a él que aquí estamos. Bueno, pues yo tengo el privilegio de ser además el guía turístico ahora. Sí. Y me vas a llevar a South Beach, Miami, y todo por ahí. No, y te tengo que pasar por la calle 8, por la calle calle 8, seguro que sí. Y por todos esos eventos que hay. Claro que sí. La Lira Habana.
Sí. Vamos entonces al punto, aunque todo esto es muy Bueno, serio, ¿verdad? Lo que sí, la sí. venida tuya aquí, pero Ajá. también vamos a enfocarnos en estas situaciones que estamos viviendo. Como repetimos, porque no nos cansamos de decirlo en todos los programas, este canal no es un canal de noticias ni tampoco es comentarista de noticias porque no lo somos, pero sí tenemos dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra ansiedad, tenemos una cantidad de pasiones y esto lo tratamos de evacuar aquí. Eso que tú dices, esa vivencia que tú tuviste el pasado día en el restaurante y ver ese fervor, en ese mismo fervor multiplicado Ajá. por 1000 lo vas a ver aquí en las calles. Seguro El que sí. punto de esta situación que el fervor, yo, ahí viene el punto de inflexión mío, ese calor y esa emoción y todo eso, no se traduce en hechos reales que le den la vuelta a la tortilla, porque estos tipos están dominando la tortilla. Su agenda de quitarnos del medio a Trump y que nos roben, como digo yo, la escalera otra vez y nos dejen guindado, colgado de la brocha, Exacto. es lo que está sucediendo. El Speaker of the House, que supuestamente es el flamante representante de la derecha allí, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Que firmó el bill ese de todo ese. El sábado pasado firmó el bill de un aid package para, mira esto, para Ucrania, Israel y Taiwán. ¿Qué nos dice esto? Que ellos ya saben que China va a atacar a Taiwán. Ellos ya lo saben. Mira el aid package. A Israel, te digo la verdad, ya Putin le contestó que estaba furioso con este bill. Ellos están escalando la guerra mundial, que no cabe de otra, y Trump llega a ganar, ¿cómo se diría? Lamentablemente, él va a vivir unas consecuencias creadas por esta gente. Porque yo pienso que los republicanos están cayendo en las manos de los demócratas. Mm, Ellos lo que quieren es la tercera guerra mundial para parar las elecciones, pero los republicanos no aprenden, es que no aprenden. el escenario de la guerra es el punto extremo de llevar a la gente para que no haya las elecciones. No, no, seguro ellos están Pero tratando. ellos han trillado una serie de circunstancias. Número uno, ellos han demostrado que no aman a los Estados Unidos, no que no la quieran, no, querer, no la aman a los Estados Unidos. Yo vi una fotografía reciente que la publicó alguien en la cual se ve a Zelensky sentado en una mesa lleno de millones, de millones, de millones de dinero, de tu dinero que tú Sí, pusiste, ¿verdad? nuestro dinero. Y la fotografía paralela al lado es una pobre muchacha ¿cómo se llama? De Hawái, y Sí, entonces toda la mesa lo que tiene es un pan y un pedacito de dinero y no sé qué. La demostración es que a la gente de aquí, no solamente el hecho de Hawái, tú ves lo que pasó cuando se descarriló el tren allá en el pueblo. ¿Qué pasó con la gente del pueblo? Nada. sí. Nada, no le dieron nada. ¿Qué pasó con las casas que se arruinaron, la gente en los fuegos esos artificiales que llegaron del cielo, ¿verdad? Sí. Y nada, más sin embargo, a un tipo que está allá arriba, que nosotros nos hemos involucrado, porque nosotros, a mí por me lo digan, Cheche, además nosotros no pertenecemos a eso, no tenemos por qué estar pensando en esa ideología o en esa política de esos países, pero Ucrania era parte de Rusia, así que eso es un problema entre ellos entenderse. Es como si ahora Florida se faja con Carolina y dice, no, la Carolina del Sur es mía. Entonces es un Ujú. problema entre ellos, entre Exacto. nosotros, pero nosotros nos involucramos en un problema de ellos allá. Que tengamos que ver o no, no lo estoy para analizarlo ahí, pero es la demostración de que aquí nadie de los políticos ama a los Estados Unidos y estamos siendo pisoteados nosotros. Y mira, y aprobaron, creo que son 90 billones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, pero la frontera no han hecho nada. Que la frontera es el problema que nosotros tenemos. Le estamos protegiendo la frontera a tres países, pero a nosotros no. El pueblo que se lo lleve el diablo, con otra Claro, palabra, claro. perdóname, pero es así. Y lo que tú acabas de decir, yo siempre lo digo, los demócratas perdieron el amor, el patriotismo por los Estados Unidos. Los demócratas están siendo controlados
por organizaciones mundiales terroristas, China, Rusia, que ellos digan que no. Y Europa, Europa ya no es Europa la que era antes. Europa está llena de liberales, de liberales que no se quieren ni a sí mismos. Y entonces están dominando a Estados Unidos. Otro problema grande que tenemos es el Canadá. Es una frontera gigantesca, no le estamos poniendo atención. Y por ahí están llegando estos liberales haciéndonos daño, que nosotros esos daños no nos ven. Nos enseñan la frontera del sur, que viene un montón de gente, pero del norte no nos enseñan nada. Y esto te digo, tarde o temprano vamos a pagar unas consecuencias bien grandes. La estamos pagando, Miguel, la estamos pagando ya. Y mira, lo que le están haciendo al presidente Trump, eso te indica que ellos no quieren ya elecciones como se hacían antes, elecciones democráticamente. Ahora soy yo, y yo lo vengo diciendo. Si no nos ponemos las pilas y apoyamos al presidente Trump, Trump va a ser el último presidente en la historia de Estados Unidos republicano. Ellos están parando las elecciones. Ningún otro republicano le puede hacer el frente a los demócratas que le está haciendo el presidente Trump. Bueno, porque ningún otro republicano puede hacer estos rallies. Y ahora que te digo de rally, tú sabes que el presidente Trump el sábado tenía un rally en North Carolina y creo que lo suspendieron. Bueno, creo no, que sé que lo suspendieron por el momento, ¿cómo se llama? El weather que estaba bastante malo, había viento y él llamó y lo televisaron, ¿sabes? Lo pusieron ahí en los speakers que él había dicho que se fueran, que no iba a haber rally porque el tiempo estaba muy malo. Y es una cosa bien triste porque estos casos que les llevan en Nueva York, que les llevan en todos estos, en Nueva York, Washington, D.C. y Georgia, esto es para pararlo a él, para parar el movimiento que él crea, porque yo te digo, yo he estado en estos rallies y ahí vienen gente de otros estados que cogen un vuelo para llegar ahí. Es que te digo, es un movimiento histórico, un movimiento, a veces yo le digo que es bíblico, porque yo te digo, yo he estado en esos rallies y yo veo la sensación, la emoción de la gente, que no importa del color que tú seas, de la nacionalidad que tú seas, todos nos vemos unidos, como que nos vemos que estamos por una causa, y es la verdad, estamos por una causa para defender la gran nación americana. ¿No? Y que esto le haya pasado a ellos, pues me dio sentimiento, pero estoy seguro que nadie ahí está molesto. Dice, estuvimos aquí, hicimos historia. Fíjate porque te digo la verdad. Eso que tú dijiste de los rallies es verídico. Yo he estado en dos grandes, uno fue en Sunrise, ahí en una arena. Eso fue apoteósico. Yo vi gente, cuando yo llegué a las 6 de la mañana, que yo dije, wow, voy a cogerme mi primer puestico. Va a ser VIP. ¿Qué? Las colas ya daban vuelta y entonces era un festín porque afuera habían tarimas, había gente tocando música country, había gente cantando, había gente y todo. Y es una fiesta, la gente estaba feliz de estar ahí. El punto es que eso es una demostración que tú no ves en este lado de la base de los demócratas. Ves a una reunión que hace el chupelado y resulta ser que llegan 4 gatos. La otra cosa con relación a la frontera, tú te sabes el famoso eslogan ese que decía, entró como Pedro por su casa. Bueno, ese eslogan ahora tiene un letrero, es hipotético digo yo, un letrero puesto, un sign de carretera y dice, bienvenido Pedro, entra por tu casa, esta es tu casa. Sí, estamos... Los agentes de la frontera no pueden hacer nada. Y muchas de estas personas que nosotros venimos, que vienen de la frontera, quizás nosotros los miramos con mala cara, nos sentimos que son inmigrantes, pero verdaderamente nosotros tenemos que ir detrás de quién los está trayendo a ellos. Esa gente no es que cogieron una maletita un día o un bolso, mira, me voy de El Salvador o de Cuba o de Venezuela o de donde sea, me voy para los Estados Unidos. Eso no es así. Eso no es así. A esa gente hay organizaciones funded, le están dando dinero, porque mira, muchos de ellos están bien gorditos y toda esa trayectoria, esa caminata que traen aquí, ellos traen un celular mejor que el mío. Entonces, mejor celular que el mío. Perdóname que te interrumpa. Entonces, esa parte que tú dijiste hace un momento, dice que no, nosotros no estamos molestos. No, nosotros sí estamos molestos y estoy bien molesto con todas esas personas.
porque son personas pensantes. Ese cuento que mandaban los niños y los niños de avanzada, los niños son inocentes, han sido manipulados por los padres, porque los padres son los culpables de que esos niños hayan llegado aquí, porque se dejaron manipular. Son gente que, como digo yo, y que ya hace rato tienen bastante pelito bajo los brazos y en otros lugares, para que me vengan a decir a mí que se comieron la ingenuidad de que te doy dinero y entra por una frontera del país más grande del mundo, que entre como Pedro por su casa. Así que yo sí estoy molesto con esa gente. Seguro. No, y una de las cosas es que ahora está viniendo gente a pedir, a disfrutar del fruto que el pueblo americano ha creado. Porque yo sé que a ti te fue fuerte, a mí, siendo puertorriqueño y americano, yo nunca he vivido del sistema, siempre he trabajado. Lavé platos en este país, lavar platos en un restaurante no es fácil y lo hice honradamente. Y si lo tuviera que volver a hacer, lo hacía. Pero la gente que está llegando ahora, ellos te exigen que los ayude tras que cogen ayuda del gobierno. Mira, muchas veces por ahí yo los veo con carterones pidiendo. Eso no se estaba viendo, bueno, siempre se ha visto, pero ahora es algo sumamente fuera de serie, es algo tan dramático que yo no sé si estoy viviendo en los Estados Unidos de América. A mí me parece que estamos viviendo en un país del tercer mundo, pero bien bajo, porque hemos llegado bien bajo. Yo te lo digo, mira, si el presidente Trump, y esto es un llamado al pueblo latino y a todo, porque yo te digo, yo conozco muchos personas de otras nacionalidades como gente blanca que odian a Trump. Y yo le digo, pero ¿por qué tú lo odias? Ah, porque de la manera que él habla. ¿Y qué tú quieres? El otro, que el otro no sabe ni hablar. No, no, tampoco estoy contento. Pues entonces tienes que determinar por quién vas a votar. Y el choice es bien claro, es el presidente Trump. Si Trump no gana, este país se quedó fuera de serie. Y te digo algo, el Partido Republicano va a ser destruido, porque no hay un republicano que tenga los pantalones en su sitio, como los tiene Trump, para enfrentar a los demócratas. Tú te has dado de cuenta, mira, creo que ayer sobre 100 congresistas, el sábado votaron por el bill este de aid package para Ucrania, Israel y Taiwán, que lo están mencionando ya Taiwán, pero ni un penny para la frontera, que necesitamos cerrar la frontera. Y no necesitamos más law enforcement para cerrarla, lo que necesitamos es common sense en Washington, D.C. Esto es lo único. Ellos lo arreglan todo con el dinero. No se necesita más dinero. ¿Tú sabes lo que se necesita? Common sense y ley y orden. No. Aplicar lo que está. Aquí no hay que inventar nada nuevo. Las leyes están ahí y están bien definidas. Eso que tú estás diciendo, que no quieren a los Estados Unidos. Vieron los tres congresistas de aquí que representan al sur, al condado de Dade. Sí, Los Jiménez. Tres, Jiménez, la María Elvirita, esos tres famosos. Y si le agregamos también a aquella nata corrupta, que ya fue marginado, que fue Curvelo. Exacto. Cuando tú ves toda esa gente que no quieren, ni siquiera quieren al condado. Ellos tienen su mente fijada en Cuba, y eso, yo soy cubano, tengo que decir, la gente tiene que preocuparse por su propio país. Pero yo tengo que preocuparme aquí, primero porque juré una bandera, juré una constitución y juré mis convicciones para este país, y aquí están mis hijos. Pero estos tres tipos que firmaron el bill del Congreso se vendieron por 60 millones de dólares, que era lo que ellos querían, para poner internet gratis en Cuba. Señores, para mí, los cubanos, muy importante que tengan internet, que tengan todo, pero tú no puedes sacrificar 60 millones de dólares. Yo no estoy viendo la trascendencia política cubana, apártenme eso, estoy viendo aquí que tú vayas a firmar un bill para que te den 60 millones de dólares, que se lo aprobaron a estos tres. Para internet en Cuba. Y se jactan, nosotros hemos logrado esto, y le firmaron el bill de la Orquesta Sinfónica de millones que se volvieron. Pero ese dinero es falso, ese dinero que lo están imprimiendo, y eso está yendo contra el futuro
de de tu nuestro hijo, que país. algún día tú vas a ser nieto, y la de todas las personas que van a pagar las consecuencias de esto. Por eso, aquí no hay que inventar nada, aquí lo que hay es que forzar la ley, enforzar, como se dice en inglés. Yo entiendo si fuera para comida comestible, Mm, mm. porque el país de Cuba, te lo digo la verdad, yo sé de Cuba bastante, y en Cuba hay un hambre que yo a veces cuando veo a un cubano le digo, chico, pero tú estás vivo, porque ellos mismos me lo dicen, no hay comida, no hay nada. Entonces, 60 millones para internet, tú no te vas a comer el internet. Eso es para que tú veas la corrupción que hay, pero la compañía que provee ese internet le da a cambio a ellos algo que ellos, por eso que tú ves cada congresista y senador en este país, a veces hasta locales que se ganan $10,000 al año y con millones de dólares. Tienen una casa en las Bahamas, tienen una casa aquí, una casa en la playa, un condominio en Miami. ¿Y de dónde salió ese Yo dinero? quisiera ver a todos esos 86.000 nuevos agentes armados del IRS cayéndole arriba a toda la gente, a todos los políticos. A todos mira, es verdad, eso estaría bueno, que ya que los armaron, que vayan tras de ellos, porque ellos son los que se roban el dinero. Claro. El pobre, la persona humilde como tú y yo, trabajadora, que lo que tratan es de trabajar honradamente para sobrevivir, entonces vienen tras nosotros. Y te digo, el, la política en Estados Unidos ha llegado a un punto bien bajo. La justicia ya no existe. La justicia solamente ellos la controlan. Ya los jueces son controlados por el gobierno, los fiscales son controlados por el gobierno, están controlando los law enforcement, la policía también, el FBI está controlado por el gobierno, el Justice Department controlado por el gobierno, los militares están controlados por el gobierno. Entonces, Ya no, cuando tú pones esa ecuación arriba de la mesa, vengo yo y, señores, mis amigos, disculpen, no lo estoy diciendo a ustedes, no, no. Esto es un pensamiento que se me está yendo a mí de la cabeza, ¿ok? De mi sí, cerebro. Cuando yo veo todo esto que tú acabas de mencionar y has puesto arriba de la ecuación, ¿verdad? Y yo simplemente pongo abajo a Trump. ¿Sabes qué? El resultado me dice a mí, perdimos, no ganamos. A él de abajo lo van a nulificar y por entonces, consiguiente van a dañar a mi familia, a mi futuro y a la de todo el mundo por la desidia de que nosotros, sabiendo que tenemos la ley ahí, nos hemos dado cuenta de que está tan viciado todo que dice, bueno, no voy a hacer nada porque entonces me van a pisar el calle y me van a meter preso. hace poco oí una noticia la semana pasada, la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, creo que no estoy seguro la hora, de 4 a 7 de la mañana, ya no van a recibir llamadas de emergencia, Imagínate tú. para que tú veas a lo que hemos llegado. Tú sabes el crimen que se va, van a lograr estos criminales en esas 3 horas, porque si tú y yo lo oímos, ellos también lo oyen. Entonces piensa en qué cabeza cabe que en los Estados Unidos haya una ciudad que va a pasar un bill que en 3 horas, creo que de las 4 a las 7 de la mañana, no estoy seguro las horas, pero fue algo así, que el departamento de policía va a estar cerrado. Tú no puedes llamar para nada. ¿En qué cabeza cabe eso? Digo, si eso fue verdad, pero yo lo oí muy bien. Entonces, eso es lo que hemos llegado. Hemos perdido la calle. Los oficiales de la policía, yo tengo muchos amigos policías en Elizabeth, New Jersey, que le mando un caluroso saludo. Te digo la verdad, ellos me lo decían, hemos perdido la calle. Un policía honesto viene, arresta a un criminal y ya ahí viene el alcalde o el congresista que sea, lo llaman al capitán de la policía y el capitán lo llama a él y le dice, caso cerrado. Tienen que quedarse callados o si va a la corte, el juez le tira el caso afuera y la persona y nos quedamos nosotros siempre con los criminales en la calle, porque es que esto se ve venir. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo es malo. A mí hay gente buena y honrada y también entiendo que hay personas que quizás cometen un pequeño error y un juez si le puede dar la mano al policía, yo lo apoyo, porque está bien, eso le puede pasar a cualquiera. Claro. Pero cuando se trata de crimen, de un vendedor de droga, de una persona que está destruyendo la sociedad, yo no siento ninguna compasión. Y te digo, esto, mira, tienes que ver esto también. Ahora mismo yo estaba leyendo, creo que el fiscal de Nueva York tiene sobre $40 millones
lleva 2 años o 3 ahí, ya tiene 40 millones de dólares, tiene yates, tiene todo. ¿Cuántos yates tú tienes? ¿Cuántos yates yo tengo? Y trabajamos honradamente. Te digo, el sistema judicial de este país se ha ido por el piso. Tenemos ahora un presidente que quiere meter preso a su oponente, mira, y critican a Putin. Critican a Putin porque supuestamente la persona que falleció, que era contrincante de Putin, pues que Putin lo mandó a asesinar, como sea. Pero si aquí lo están asesinando a él, Absoluto. absolutamente políticamente. Mira, hace Óyeme, poco. ¿y qué pasó con Einstein cuando cayó preso? Se suicidó, le dio una loquera y se suicidó. ¿Y qué ha pasado Sí, con cada uno de la gente que cae preso? Le vienen momentos pasionales y también se... sí, Entonces, ¿qué eso. crees tú que pudiera suceder? Que Trump se va a deprimir tanto allá No, adentro. Estamos no, hablando yo no. conjeturas, ¿verdad? Estamos Sí, hablando sí. pistoladas. Yo creo que eso no va a pasar. Trump es muy inteligente y te voy a decir algo. Al final del día a Trump no le va a pasar nada. Yo Porque espero. él va a apelar a la Corte Suprema y los casos los Yo tienen que espero sacar. que además Los que la tienen que Corte sacar. Suprema responda, Eh, porque sí, ahí sí es verdad que, oye, mi hermano, apague la luz. Es sí, más, yo, sí. esa Ellos escena, los están amenazando. La Corte Suprema está siendo amenazada por el partido del poder ahora. Eso lo sabemos. Mira, te digo otra cosita más, que el presidente Trump tiene que cuidarse muy bien ahora. Mira, a lo último que también le hicieron, creo que el hijo del Barron, se va a graduar. ¿Y tú sabes qué? Que quizás no puede ir a la graduación porque tiene que estar atendiendo, ir a la corte. Piensa lo que le quieren hacer, lo quieren humillar, a pero esas humillarlo. humillaciones se pueden pagar bien cara porque el pueblo no se va a alzar con armas, pero se va a alzar en noviembre 5 con un voto. Mucha gente está callada, no están hablando. Esta administración no pinta nada, lo que pinta todo es desastroso y antiamericano, porque es que se ve Absoluto. venir. Mira, cada vez que hacen un appointee en la Casa Blanca, es una persona que tú no puedes mirar a esa persona de frente y decir, cuenta, tú un caballero, tú una dama. Eso es una loquera lo que hay ahí. Es una loquera. Ahí no hay nadie que tenga sentido común. Y yo te digo, yo espero que el pueblo se levante en noviembre 5 y de ese voto, que cojan las cosas en serio, que las cosas no van bien, que sigan. Mira, el gobierno no le está diciendo esto a las personas. Abastécesen de comida enlatada, de agua, A mis porque amigos, en cualquier escuchen, momento. escuchen esto, escuchen. Sí, y mira, no se lo está diciendo. Yo no he oído ningún político y lo ha dicho aquí y lo ha dicho en varios meetings que yo he atendido. Sabe que yo ha podido hablar y yo te digo la verdad. Yo digo, nadie le está diciendo esto a ustedes. Nosotros estamos viviendo con una gorra bien grande que no vemos de frente porque el gobierno nos tiene silenciado. Pero mira, es que se ve venir. Todas estas cositas, ellos están empujando una tercera guerra mundial. Nosotros vamos a ser atacados aquí. Imagínate si hay una escasez de gasolina. La gasolina no tanto porque podemos caminar un poquito, pero mira, que no haya comida, que eso se ve venir. Le estamos, es más, yo a ustedes digo, pero ¿en qué cabeza cabe que nosotros estamos shipping alimentos como ahora mismo a Hamas? A Hamas le estamos dando alimentos cuando nosotros los vamos a necesitar mañana, porque se ve venir. La gente no lo está cogiendo en serio. Mire, una de las cosas es, usted tiene que tener un poquito de dinero cash en la casa, porque si tiran un MP, me parece que se llama, Sí. que es como una bomba electrónica, todas estas computadoras se van a quedar frisadas. Usted no puede ir al banco. Piense, no puede ir al supermercado porque no se lo van a dar. Y yo estoy pensando que Rusia y China ya determinaron, y esto es una cosa que tenemos que cogerla en serio. Lo comestible, el agua en este país, lo comestible, ellos van a atacar estos almacenes. ¿Eh? Imagínate que venga Walmart y solamente habla 2 o 4 horas al día para tanta multitud de gente. Ah, bueno, ¿Eh? a Y los 3 días no hay nada dentro de ese día, ¿no? eso es una cosa. Entonces, los maleantes también saben esto y los maleantes se están aprovechando de esto, se te van a meter a los hogares. Una de las cosas que uno tiene que entender es que este país se ha ido completamente,
ya no se sabe tantas veces la vuelta que da a la izquierda, que ya yo me olvidé de contarla. Estamos completamente destruidos y tenemos un poder fuerte. Tenemos un hombre que yo espero que si Trump llega a ganar y esta tragedia que yo no la estoy promocionando, pero sí yo creo que puede llegar en cualquier momento. Es que hay que usar sentido común. Y que Trump va a tener que venir con un attorney general que tú no quieras saber. Porque mucha de esta gente, no porque le están haciendo tanto daño al presidente Trump, Lo están haciendo a nosotros, a la a nación. nosotros, al pueblo, tienen que pagar sus crímenes. Tienen que pagar sus crímenes. Él necesita un attorney general fuerte, él necesita un departamento de justicia fuerte. El FBI tiene, el director tiene que irse y necesitamos gente que pongan, que ellos mismos miren lo que le están haciendo daño a su propia familia. Porque que no crean ellos que los maleantes no van a venir tras de ellos también. Ellos van a venir tras de ellos, que primero a nosotros, y cuando ya nosotros estemos chivados, vienen tras de ellos y ellos no Absoluto, van a tener, absoluto. y eso se está viendo, y te digo, mundialmente, el presidente que tenemos ahora mismo, él El está empujando chupelado. él está empujando la tercera guerra mundial. Es que la Mira, estamos empujando. estamos en los minutos finales y voy a hacer una anotación. Primero que nada, todas las personas que nos estén escuchando, que no estén bien aplomados en esta cuestión, van a decir, mire, estos tipos son unos azoradores, son unos profetas del desastre, lo único que están hablando de lo mal que va a pasar. ¿Sabe qué? Si usted se puede quedar con esa dialéctica, usted puede creer de nosotros todo lo que usted quiera, pero como nosotros hay muchísimas personas que estamos muy preocupados y que esto no es simplemente un profeta de un desastre. El desastre está aquí, usted lo está viendo delante. Hay muchos programas en televisión que indirectamente, y no importa de quién lo haga, por ejemplo, tenemos la película esa que promocionó, fue productor Obama, que es la de dejando el mundo atrás. Vea el mensaje entre líneas que está ahí, quite la parte de política que está infiltrada por el veneno de Obama. No, pero vea el fondo de lo que va a suceder ante un escenario como ese. Vea una serie de televisión que la acaban de estrenar, que es un videojuego. Yo los juegos nunca he jugado porque no tengo la destreza para eso, pero mis hijos sí. Hay uno que acaba de estrenar una de las cadenas que se llama Fall Up. Vea eso, vea eso. Yo sí me la disparé completa y créame, es la realidad. Y ahí ponen que esa guerra de esa bomba fue incitada por corporaciones y gobiernos para crear ese caos. Y si usted sigue viendo, bueno, quiten, o si nos quiere dejar el cartelito a Miguel y a mí de conspiranoicos, no lo somos, pero usted lo quiere poner, póngalo. Pero aquí lo que estamos hablando es en defensa suyo. Miguel, no queda mucho más, nos quedan como 5 minutos, te voy a dejar a ti, como siempre hablo demasiado, te pido disculpas. No, tranquilo, muy bien. Miguel es propiedad de la Florida en este momento. Ya estamos aquí, ya mañana miércoles a pasear se ha dicho. Sí. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos compartido con nosotros. Le voy a dejar el tiempo a Miguel. Por favor, tome conciencia, hay que prepararse. La ola está cayéndonos, ya la primera nos cayó, pero la más grande no está por caer. Miguel, todo tuyo. Bueno, ya viste que yo te lo había dicho la semana pasada que Israel le iba a contestar a Irán y ya lo hizo esta pasada semana y lo hizo, fíjate, la diferencia de los dos ataques. El ataque de Irán allá fue advertido y nada pasó. De allá no advirtieron y mira lo que le destruyeron, creo que una base y fueron efectivos. Yo espero que esto pare ahí porque yo creo que nosotros estamos empujando a una tercera guerra mundial y cuando digo nosotros, la administración de nosotros, que está completamente fuera de serie. Del gobierno, muy bien dicho. Y para destruir con un objetivo, para destruir a Trump y a nosotros que somos MAGA. Y MAGA es porque somos patriotas, no porque seamos antiamericanos. Ellos son los antiamericanos. Y te digo, cojan las cosas en serio. No estamos alarmando a nadie, pero sí, por favor, tengan suministros, algo extra, porque por lo menos para 2 o 3 semanas, si no puede para un mes o 2 meses,
pero que tengan agua que almacenada, que tengan comida enlatada para una catástrofe que en cualquier momento puede pasar, porque no estamos buscando a una potencia, ahora estamos buscando a dos potencias unidas, China y Rusia, y ya ellos están aquí. ¿Por qué? Por la debilidad de nuestro gobierno, que deja las fronteras abiertas, ya esa gente está aquí y nos pueden hacer mucho daño, nos pueden envenenar el agua, pueden bombardear o hackear muchas cosas. Que te digo, lo comestible es muy importante para sobrevivir, sobre todo el agua. El agua es lo más importante, porque con agua tú puedes sobrevivir unos cuantos días, pero sin agua es increíble. Bueno, mira, buenas noches para todos. Gracias ya, adiós, que ya estoy aquí en Miami. Bienvenido a Miami. Es más, te voy a cantar la canción de Will Smith, la que dice bienvenido a Miami, te la voy a poner por ahí. Y recuerden siempre, en noviembre 5, por favor, votemos por el mejor presidente que ha visto en la historia de Estados Unidos, Donald Trump. No se dejen llevar de que él habla mucho, de que él es... Mucha gente se inventa muchas cosas. Él es la única solución para salvarnos a nosotros y a Estados Unidos. Y recuerden esto, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Trump 2024. Claro que sí. Amigos, manténgase siempre en contacto porque vamos a estar transmitiendo la fotografía de la saga de Miguel aquí en Miami. Ya es todo nuestro. Es más, vamos a pedir rescate para que pueda salir de aquí. No lo vamos a dejar. Un abrazo, mi hermano. Gracias a ti. Buenas noches para todos. Saludos para todos ustedes. Saludos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still